Mariana Imaz Sheinbaum. Puede que hoy sea una académica y puede también que haya escrito el mejor libro del 2024 en teoría de la historia, titulado Narrativas históricas construibles, que trata de si los saberes estaban o los trajeron los conquistadores. Pero cuando digo académica a tiempo completo, me refiero a que nació en la academia, porque en el año 1988 fue el año de las luchas estudiantiles de sus padres, Claudia Sheinbaum y Carlos Imaz. Claudia, con su micrófono convocaba asambleas y con su retoño en el vientre, soñaba con darle a su hija un mundo mejor y más justo. Pero eran los tiempos también de Carpizo. En 1985, Jorge Carpizo, rector de la UNAM, se inventó el famoso Plan Carpizo, un proyecto de reforma universitaria que buscaba limitar la autonomía de la UNAM y centralizar el poder en manos de las autoridades. Pero con lo que no contaba Carpizo era de la movilización estudiantil, ese movimiento que hizo que dicho plan fuera rechazado de un tajazo. Y era que para la década de los años 80, México fue un periodo de grandes cambios y tensiones sociales. Y los movimientos estudiantiles de la UNAM fueron fundamentales, porque fue allí el epicentro de esos movimientos. Dentro de esos líderes de ese movimiento estaba Claudia Sheinbaum, lideresa indiscutible del movimiento estudiantil, maestra del debate, sembrando reflexión y crítica de los problemas nacionales que agobiaban al país. Para ese entonces, era raro ver a un estudiante de física y matemática pura lanzando arengas como una política. Y uno de los que recién se iniciaban en el grupo y movimiento estudiantil, un tal Carlos Imaz, estudiante de sociología, ese mismo que alardeaba ser nieto de Eugenio Imaz, un héroe de la República que se vio obligado a exiliarse a México en 1939 cuando Franco ganó. Fue allí cuando conoció a quien sería su mujer años después, Claudia Sheinbaum. Dicen que fue en una tarde calurosa, en los pasillos vibrantes de la universidad. El alma misma de un país que ansiaba cambios. La bandera ondeaba con la fuerza del viento y los gritos de justicia resonaban en los muros antiguos de la Facultad de Derecho. Las aulas ese día de la gran protesta contra Carpizo no se llenaban de teorías, sino de acción. Allí estaban ellos, dos jóvenes cuyas vidas estaban a punto de cambiar para siempre, no solo por la revolución que exigían, sino por un amor que no sabían que estaba a punto de nacer. Así que no solamente derrotar el plan Carpizo fue lo único que los empezó a unir. Ella, con su cabello ensortijado y con sus ojos redondos y grandes, conocida no solo por su inteligencia académica, sino por su pasión a la política, creía profundamente en la justicia social y en las causas de los oprimidos. Era raro cómo una matemática y física sabía tanto de filosofía, de sociología y de política. Pero lo que no sabía en ese momento sus compañeros era que aquella joven había nacido en un círculo de intelectuales de izquierda. Sus padres, un par de académicos, la habían educado escuchando discursos sobre la reivindicación social. Así que con pancartas y consignas, Claudia lanzaba arengas. Y entre la multitud, un joven Carlos Imaz, otro líder estudiantil, caminaba con la misma convicción. Su fama como organizador de movilizaciones lo precedía, al igual como el abolengo de su abuelo, el viejo Eugenio Imaz. Era un joven carismático, siempre dispuesto a alzar la voz por las causas que creía justas en ese momento. Así que entre un tumulto de estudiantes que discutían cómo responder si llegaban las autoridades al claustro, Claudia,
con un cartel en la mano y megáfono en la otra, dirigía una arenga cuando de pronto encontró los ojos de Carlos enfrente. Como si en medio del bullicio algo los hubiera conectado. Al poco tiempo, unos días después se volverían a encontrar para cuadrar un meeting. Esta vez en un aula de clases, más tranquilos. Comenzaron una conversación sobre política, justicia y el futuro de su país. Las ideas fluían como corriente rápida. Ambos sabían que no eran solo compañeros de lucha, sino que compartían una visión del mundo que los unía de una manera profunda y personal. Con el paso del tiempo, las conversaciones por los pasillos de la universidad y las caminatas por el jardín, y de esa elocución que ambos hablaban sobre un mundo diferente. Sin embargo, con cada intercambio de ideas, también se construía algo más. Una conexión emocional que iba más allá de las ideas revolucionarias. Silenciosas sonrisas y alientos frescos. Así que poco a poco, los días subsiguientes fueron una vorágine de encuentros clandestinos, de reuniones, de marchas y de asambleas, pero siempre encontraban tiempo para estar juntos. Era algo raro y también mágico. Una relación nacida en la resistencia, porque para ellos el amor y la revolución no estaban separados. Eran una sola fuerza que los impulsaba a seguir adelante. Así que en los días más difíciles de su lucha, solo el amor los mantuvo firmes entre los gritos de protesta y las consignas. El uno y el otro encontró refugio en los brazos de uno y el otro. Aquel amor llegaría al altar y en 1987, para ese tiempo ya él era un sociólogo reconocido y fundador de un partido político. Fruto de esa unión marital, nacería en 1988 Mariana Imaz Sheinbaum, en pleno auge de su madre en el movimiento estudiantil, porque vale la pena resaltar de que Claudia Sheinbaum se graduaría en el año 1989 como licenciada en física. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los ideales se fueron deteriorando y un Carlos Imaz, con puestos importantes en el gobierno, se vio obligado a enfrentar graves acusaciones que lo forzaron a dejar su cargo y enfrentar a la justicia. Y para colmo, Claudia Sheinbaum, su mujer, su esposa de luchas, su compañera de ideales y de tiempo completo, pedía el divorcio 30 años después prácticamente de haberse casado. Eso fue en 2016 que le dieron el divorcio. Tras esa ruptura, Sheinbaum encontró navegando por Facebook el perfil de Jesús María Tarriba, a quien le mandó una solicitud de amistad, según contó en una entrevista ella misma. Ese fue el inicio para retomar otra vieja relación que ella tenía con él, mucho antes de conocer a Carlos. Empezarían escribiéndose y luego él, Chucho Tarriba, vendría a México a visitarla. Y luego ella fue a España a verle posteriormente. Desde entonces no se separan ni un segundo, ni ahora que ella ganó las elecciones. Sin embargo, es la hija de Claudia, Mariana, la biológica, porque vale la pena resaltar que Claudia Sheinbaum crió literalmente a Rodrigo Imaz, el hijo de Carlos Imaz que tuvo antes de casarse con ella. Mariana hoy en día cuenta con más de 36 años, licenciada en Historia de la UNAM y posteriormente realizaría una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Y es ahí precisamente donde las críticas surgieron. Resulta que la Universidad de Barcelona, fundada en 1450 por el monarca Alfonso el Magnánimo, y sí que era magnánimo, porque era protector de las artes y humanidades. Evidentemente, la raigambre monárquica de esa institución no sería obstáculo para que Marianita
cursara sus estudios en la mejor institución de España, o de las mejores que tiene. Así que Claudia se defendería diciendo que las instituciones eran públicas, haciendo causa de su humildad. Y es que realmente Mariana ha salido inteligente. Ha sido maestra de historiografía y sociología en la misma facultad de la UNAM de Filosofía y Letras, donde se graduó. También inició sus estudios de doctorado en la Universidad de California, en Santa Cruz. Y a diferencia de su hermano Rodrigo y más, que es artista visual y que hizo debutar a Claudia Sheinbaum como abuela, Mariana, en cambio, ha mantenido un bajo perfil con respecto al trabajo político de su madre, y además de las contadas y breves apariciones en Claudia, el documental, y en publicaciones en redes sociales de la ex jefa de gobierno. Poco se sabe de la vida privada de la historiadora y académica Mariana y más Sheinbaum. Así que lo que podía ir en contra hoy fue un beneficio para Claudia Sheinbaum, quien se siente orgullosa de su hija, porque ha logrado lo que ha logrado a través de sus méritos propios. Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de esos trámites. Mi hija tiene su beca desde el 2016, porque ha sido siempre buena estudiante. Hoy Mariana habla por ella misma y con semejante premio, catalogado como el mejor libro de narrativa histórica, titulado Narrativa Histórica Construible, Evaluable e Inevitable, premiada por la Comisión Internacional de Teoría de la Historia y la Red Internacional de Teoría de la Historia, donde habla de cómo un acto de habla sujeto a procesos cognitivos relacionados con la experiencia humana, regresando a 1492 para analizar si América fue descubierta o creada. De eso saben mucho los místeres, los teóricos. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. En 1988 fue un año marcado por la efervescencia política en México. La Universidad Nacional Autónoma hervía de protestas, asambleas y discusiones. Así que en medio de esa atmósfera de cambio, una joven de 26 años, líder innata del movimiento, participaba activamente. Con un megáfono en mano, se le veía encabezando marchas y debates, exigiendo democracia y mejores condiciones educativas. Pero dentro de ella, además de las expectativas, crecía también una hija en su vientre. Por eso, desde que había comenzado aquel año, Claudia no había detenido su lucha. Entre clases y reuniones clandestinas, los movimientos de su bebé en su vientre eran el único recordatorio de que pronto tendría que asumir una nueva responsabilidad. Y eso le daba más fuerzas para seguir adelante, porque quería que su hija tuviera las mismas oportunidades como cualquier ciudadano común y corriente, y que el mundo en el que esa niña nacería fuese mejor que el que ella conoció. Así que un 25 de septiembre del año 1988 nacería Mariana Imaz Sheinbaum. Ahora Claudia, de las consignas y gritos de protesta, pasaba un cálido arrullo a la bebé. Exhausta pero llena de esperanza, la sostuvo en sus brazos. Así que aquel nacimiento sería como una especie de metáfora de un mundo de luchas que esperaría Mariana, donde la educación y la justicia serían el centro de su vida. Y sí que fue, porque más académica no pudo terminar. Así que ya grandecita, en una casa,
en donde las ideas eran tan abundantes como los libros. Su madre, Claudia, y su padre, Carlos y más, junto a su hermanito Rodrigo, hijo de este. En esa casa, las conversaciones siempre giraban en torno a la filosofía, la política y la importancia de cambiar el mundo. Los compañeros y excompañeros de la UNAM visitaban a menudo a Mariana. Y poco a poco, la pequeña se acostumbró a escuchar discusiones acaloradas sobre justicia social y luchas estudiantiles, a pesar de que su madre participaba activamente en los movimientos. Cuando la pequeña tenía eso de 1 año y piquito, se graduaba su madre como licenciada en física. Cuando Mariana tenía casi 2 años, su madre se matriculaba en Ingeniería de la Energía o Eléctrica, una maestría en 1990 en la UNAM, para seguir vinculada a la universidad y a sus luchas estudiantiles. Así que la pequeña Mariana desde pequeña se acostumbraría a una madre académica a tiempo completo, pero que le dedicaba sus ratos libres a ella. Y más como licenciada, siempre Claudia encontraba tiempo para enseñar a su hija Marianita. Así que en las tardes de la casa de los Imás Sheinbaum se sentía una mezcla de cuentos infantiles y relatos de democracia universitaria. Así que cuando comenzó la escuela, Marianita ya sabía sobre política y filosofía que muchos adultos. En las aulas, su curiosidad la empujaba a hacer preguntas a sus maestros que no siempre podían responder. La niña, que había nacido en medio de protestas, pronto comenzó a forjarse su propio camino académico. Por eso, luego de terminar la preparatoria, ingresaría al mismo claustro donde su madre estudió, y su padre también, la UNAM. Estudiaría historia. Escogió esa materia y carrera como una disciplina que la conectaba directamente con las ideas que había aprendido desde su infancia. Así que desde entonces comenzaría una batalla silenciosa por ganarse su espacio y lugar en el mundo. La búsqueda de la verdad a través del pensamiento filosófico. Así que la filosofía le daría las herramientas para entender y desafiar al mundo. Con una capacidad analítica y una dedicación única, se graduaría como licenciada en Historia y Filosofía de la UNAM, convirtiéndose de esa manera en una prometedora académica y hasta ofreciéndole trabajo en el alma mater. Pero Mariana se iría para España, sí, específicamente a Barcelona, a hacer una maestría. Una maestría en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, y posteriormente compartió clases de Historiografía y Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual egresó. Y actualmente, al parecer, también se encuentra intentando realizar un doctorado en la UNAM. Así que ahora, con 36 años y en 2024, que su madre fue electa como presidenta de México, Mariana ha figurado como maestra en la misma academia donde su madre había luchado por la justicia social en sus inicios. Es una joven alegre. No se le conoce novio, ni tampoco tiene hijos. Solamente cuelga fotografías de vez en cuando donde se le ve en algunos pasajes europeos, disfrutando de bellas tardes. Así que Mariana, convertida hoy en una mujer cosmopolita y también con una obra que le valió ser reconocido, el libro que hizo como el mejor del año en cuanto a historia del arte. El libro se llama Narrativas históricas, construibles, evaluables e inevitables. Galardonado como el mejor libro del 2024 por la Comisión Internacional de Teoría de la Historia, convirtiéndose de esa manera en la primera investigadora mexicana en recibir este importante reconocimiento. Un libro que explora la historia como un acto de habla, que lleva a la pregunta si la cultura que tenemos hoy en día estaba o la trajeron mediante el descubrimiento y conquista los españoles. Mariana regresaba a 1492 para analizar si América fue descubierta o creada, dejando entrever en el libro
si fue que la descubrieron o simplemente se reinventó, porque ya pudo haber tenido su propio conocimiento personal y su propia cultura. Así que Mariana hoy es un ejemplo exitoso de la importancia de la enseñanza también que le den a los chicos en casa y de la crianza con una mentalidad crítica de la historia. Así que hoy Mariana puede mirar hacia atrás y reconocer cómo su vida ha sido moldeada por aquellos eventos que ocurrieron antes de su nacimiento, sobre todo en las universidades. La lucha estudiantil que rodeó sus primeros días fue solo el comienzo de una historia de compromiso, no solo con la justicia social, sino también con el conocimiento y la ética. Su madre, ahora retirada del activismo pero orgullosa de su hija y de su pueblo por haberla escogido también como presidenta, y con mejor y más aún, una inspiración para su hija Mariana, esa niña que nació en medio de los gritos de libertad. Creció ahora para convertirse en una pensadora profunda, alguien que entiende que la lucha por un mundo jamás puede librarse solamente en las calles, sino también en las ideas y en las aulas de clase de la academia. Así que hoy, puede que Mariana y más Sheinbaum sea una transformadora como su madre, pero lo hace no en las calles, sino en un aula de clase, donde se reflexiona y se imparte conocimiento, tratando de dejar un legado similar al de su madre. El hermano de Mariana e hijo de Carlos Imaz es fruto de la relación de Carlos Imaz con Sandra Alarcón. Se llama Rodrigo Imaz y fue criado literalmente por Claudia Sheinbaum. Actualmente Rodrigo supera a los más de 40 años y se reconoce como un artista. De acuerdo con la información, Rodrigo estudió artes visuales en la UNAM y ha sido galardonado por distintos trabajos como mejor documental. En 2023, Claudia Sheinbaum anunciaba el nacimiento de su primer nieto por parte de su hijastro, muy feliz y con lágrimas en los ojos. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones.